Nuestra psique, que es la principal responsable de todos los cambios históricos forjados por la mano del hombre sobre la faz de este planeta, sigue siendo un rompecabezas insoluble, una maravilla incomprensible, un objeto de perplejidad permanente. Todos anhelamos descubrir quiénes somos, encontrarnos a nosotros mismos y ocupar nuestro lugar en el mundo, pero no sabemos cómo hacerlo. Los seres humanos somos un enigma para nosotros mismos. Carl Jung creía que nuestro mayor impedimento para lograr la autorrealización es quedarnos en el nivel del ego, la superficie de la mente. Solo indagando en las profundidades del ser, el territorio del inconsciente, lograremos armonizar las misteriosas fuerzas psíquicas que allí habitan y alcanzaremos la individuación, que Jung define como llegar a ser uno mismo. La mayoría de la gente confunde el autoconocimiento con el conocimiento de lo que su ego dicta, pero el ego solo conoce sus propios contenidos, no los contenidos del inconsciente. Lo que comúnmente se llama autoconocimiento es, por lo tanto, un conocimiento muy limitado, pues los hechos psíquicos reales están, en su mayor parte, lejos de su alcance. Explorando nuestras propias almas, llegaremos a los poderes que duermen en la psique, de los cuales rara vez somos conscientes mientras todo va bien. Son potencialidades del mayor dinamismo, y depende enteramente de la preparación y actitud de la mente consciente que la irrupción de estas fuerzas tienda a la construcción o a la catástrofe. En este vídeo voy a resumir las claves del libro The Undiscovered Self, una de las últimas obras que Carl Jung publicó en vida y en la que propuso que si queremos resolver los mayores problemas que enfrentamos como humanidad, debemos centrarnos en la transformación psicológica del individuo. Solo cuando individualmente integremos nuestra propia sombra y lleguemos a ser quien en verdad somos, podremos construir un mundo que refleje ese equilibrio psíquico interno. La única solución a los conflictos colectivos es a través de la revolución interior del individuo. A mediados del siglo XX, en los últimos años de su vida, Carl Jung reflexionó profundamente acerca de lo que él llamó la barbarie del hombre civilizado. Conmocionado por la brutalidad, la destrucción y el derramamiento de sangre que trajeron las dos guerras mundiales y el auge de los regímenes totalitarios que asolaron Europa, se esforzó por comprender cómo habíamos podido llegar a extremos tan inhumanos. Su conclusión fue que el ser humano había sido manipulado por una serie de fuerzas exteriores, lideradas por el Estado y su propaganda, que poco a poco nos habían desprovisto de nuestra individualidad. Habiendo perdido el contacto con nosotros mismos, desconectados de nuestro mundo interno y obsesionados por una comodidad y seguridad que llegan siempre de afuera, comenzamos a obedecer ciegamente al Estado, que hábilmente prometía esa vida de bienestar a cambio de adherirnos a ideas quiméricas, sustentadas por el resentimiento fanático, que apelan a la irracionalidad colectiva y encuentran allí terreno fértil, pues expresan todos esos motivos y resentimientos que acechan a la gente más normal bajo el manto de la razón y la compasión. El fin y el sentido de la vida ya no residen en el desarrollo individual, sino en la política del Estado. El individuo se ve privado cada vez más de la decisión moral sobre cómo debe vivir su propia vida. Esta tendencia moderna convierte al ser humano en un hombre masa reprimido que no tiene anhelos individuales de desarrollo psicológico y espiritual. Todo lo que necesita para vivir una buena vida es ser un buen ciudadano, uno más entre la multitud. Y cuanto más grande es la multitud, más insignificante se vuelve el individuo. Pero donde están los muchos, hay seguridad. Lo que la mayoría cree, por supuesto, debe ser verdad. Lo que muchos quieren debe ser algo por lo que valga la pena luchar y necesario y por lo tanto bueno. Donde quiera que se desarrollan en gran escala condiciones sociales de este tipo, se abre el camino a la tiranía,
y la libertad del individuo se convierte en esclavitud espiritual y física. Jung defiende que el hombre masa está poseído por un deseo reprimido de regresar al reino de la infancia, al paraíso del cuidado de los padres, donde todo es despreocupación e irresponsabilidad. Un análisis sumamente certero, a mi parecer. Ya hablé de todo ello en mi vídeo del puer aeternus, el hombre niño que no quiere crecer. No es ningún secreto que la seña de identidad del hombre moderno es la falta de responsabilidad. De ahí que el llamado estado de bienestar, que promete cuidarnos como lo hacían mamá y papá, se haya vuelto irresistible para la masa. Nos proporciona cobijo, nos invita a despreocuparnos y nos indica también qué debemos pensar y cómo debemos actuar si queremos ser personas ejemplares. Qué causas debemos apoyar como buenos activistas y sobre qué monstruosos enemigos debemos descargar nuestra más despiadada violencia. Todo el pensamiento y el cuidado se hacen desde arriba. A todas las preguntas hay una respuesta. Y para todas las necesidades se hace la provisión necesaria. El estado interior de sueño infantil del hombre masa es tan irreal que nunca piensa en preguntar quién está pagando por este paraíso. A medida que el individuo se sigue perdiendo a sí mismo y le cede más parcelas de su vida privada al Estado, el Kraken se vuelve más y más poderoso, hasta que alcanza la categoría de divinidad que se vuelve el centro de toda adoración y la fuente de todo terror. El Estado ha tomado el lugar de Dios. Las dictaduras socialistas son religiones y la esclavitud estatal es una forma de culto. El resultado, como siempre en tales casos, es una sobrecompensación en forma de fanatismo, que a su vez se utiliza como arma para acabar con el menor atisbo de oposición. Se sofoca la libre opinión y se suprime sin piedad la decisión moral, con el pretexto de que el fin justifica los medios, incluso los más viles. La política del Estado es exaltada a un credo, el líder o jefe de partido se convierte en un semidios más allá del bien y del mal, y sus devotos son honrados como héroes, mártires, apóstoles y misioneros. Solo hay una verdad. Cualquiera que piense diferente es un hereje, quien, como sabemos por la historia, está amenazado con todo tipo de cosas desagradables. Solo el jefe del partido, que tiene en sus manos el poder político, puede interpretar auténticamente la doctrina del Estado, y lo hace como le conviene. Ya no cuenta la decisión ética del ser humano individual. Lo único que importa es el movimiento ciego de las masas. ¿Qué podemos hacer individualmente ante el empuje infalible de la masa? Jung afirma que necesitamos recuperar urgentemente nuestra individualidad. La psicología del individuo corresponde a la psicología de la nación. Solo el cambio en la actitud del individuo es el comienzo del cambio en la psicología de la nación. En última instancia, todo depende de la calidad del individuo, pero el hábito fatalmente miope de nuestra época es pensar solo en términos de grandes números y organizaciones de masas. Solo queda una posibilidad, y es una ruptura del poder desde adentro. La resistencia a la masa organizada solo puede ser realizada por el hombre que está tan bien organizado en su individualidad como la masa misma. La felicidad y la satisfacción, la ecuanimidad del alma y el sentido de la vida. Estos solo pueden ser experimentados por el individuo y no por un Estado que, por otro lado, no es más que una convención de individuos independientes. ¿Cómo emprender esta monumental tarea de regresar a nosotros mismos y consumar la individuación? Jung insiste en que el asunto de mayor importancia es la integración de la sombra. Como expongo en mi libro Las Cuatro Puertas, cada ser humano carga una sombra, una parte oculta de la estructura psíquica que contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas.
No somos tan agradables, pacíficos, inocuos, razonables y humanitarios como nos gustaría ser. De hecho, lo más despreciable de la condición humana vive en todos y cada uno de nosotros. Los movimientos de masas manipulan al individuo usando contra él esas partes de sí mismo que no reconoce. Antes vimos un ejemplo: el deseo reprimido de regresar al estado infantil donde no hay responsabilidades y donde otros se hacen cargo de nosotros. Otro claro ejemplo es la negación de que somos perfectamente capaces de cometer actos crueles y malvados. Pero no nos gusta reconocerlo, así que escondemos esta realidad psíquica situándonos en el extremo opuesto, la superioridad moral. En nuestras recatadas sociedades modernas, plagadas de buenismo progresista, el individuo busca desesperadamente sentirse un bondadoso justiciero social que lucha por las minorías oprimidas. De ahí que se adhiera con tanta facilidad a cualquier supuesta causa noble que las agendas globalistas le ponen delante. Para Jung, esto solo acentúa el problema porque todo lo que no vemos en nosotros mismos lo proyectamos en otros. Nuestros enemigos, a menudo, son seres cuya monstruosidad es la misma que nosotros escondemos y nos negamos a reconocer. La negación de la propia sombra conduce a la proyección del mal no reconocido en el otro. Esta proyección lleva el miedo que involuntariamente y en secreto sentimos por nuestro propio mal hacia el otro lado y lo vuelve más amenazante. Y lo que es aún peor, nuestra falta de perspicacia nos priva de la capacidad de lidiar con el mal. El reconocimiento de la sombra conduce a la modestia que necesitamos para reconocer la imperfección, y es justamente este reconocimiento y consideración conscientes los que se necesitan donde quiera que se establezca una relación humana. La batalla cultural que están dando personas valientes y comprometidas con la defensa de la vida humana es admirable y muy importante. No cabe duda que actualmente hay poderes corruptos que quieren reconstruir o resetear radicalmente la civilización, como ellos mismos dicen abiertamente. Y todo contrapeso que podamos ejercer es fundamental. Pero paralelamente a la batalla cultural debemos ocuparnos también de los asuntos de la psique, algo que solo puede hacerse desde el fuero interno de lo individual y de lo que cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos. Porque solo cuando hayamos integrado las regiones psíquicas envueltas en sombra, podremos dejar de proyectar nuestra propia maldad en el prójimo, reparar los lazos que se habían roto y volver a unirnos como la gran familia humana que somos. La transformación espiritual de la humanidad sigue el paso lento de los siglos y no puede ser acelerada o detenida por ningún proceso racional de reflexión, y mucho menos llevada a cabo en una generación. Sin embargo, lo que sí está a nuestro alcance es el cambio en las personas que crean la oportunidad de influir en otros de ideas afines en su círculo de conocidos. No me refiero a persuadir o sermonear, estoy pensando más bien en el hecho bien conocido de que cualquiera que tiene una percepción de sus propias acciones y ha encontrado así acceso al inconsciente, involuntariamente ejerce una influencia en su entorno. Es una influencia no intencionada sobre el inconsciente de los demás.